Yo siento de parte de Dios que en este día, al igual que yo mismo, la Iglesia necesita escuchar esta palabra de ánimo. Amén. Tiempo de Arena es un desierto y yo siempre he entendido que ese desierto, como decía al principio, era un tiempo de dificultad. Con la ayuda de Dios estoy entendiendo y estoy viendo un poquito más allá y estoy viendo que ese desierto, ese tiempo de arena es un espacio entre la promesa y el cumplimiento. Entre la profecía y el cumplimiento. Mira, hay dos tipos de personas. O yo entiendo que hay dos tipos de personas y yo personalmente me he visto en algunos momentos, en algunos puntos de mi vida identificado con estos dos tipos de personas. No sé si tú te sientes con alguno de ellos. Hay un tipo de personas que cuando sienten una palabra de parte de Dios, cuando sienten un llamado, cuando sienten una profecía, cuando le dan un sueño, una visión, una palabra, se adelantan y no esperan a que Dios termine y dé la dirección exacta. Simplemente han tenido un sentir y empiezan a caminar. Tal es el caso, por ejemplo, de Moisés. Vemos en las Escrituras que Moisés se cría en palacio real, pensando que era el egipcio, y bueno, Dios promueve todo y pone a sus hermanos y les revela el secreto. Tú eres uno de los nuestros, tú eres hebreo. A partir de ahí, Dios empieza a traer pensamientos, empiezan a ocurrir cosas en su corazón y en su mente, y empieza a crear algo, se empieza a crear algo. Tal es el caso que ya Moisés no ve al pueblo hebreo como lo veía tiempo atrás. Se da cuenta del sufrimiento, se da cuenta de cómo el egipcio pone una mano demasiado severa sobre este pueblo y lo tiene esclavizado duramente. Y un caso llega cuando ve a un egipcio que está golpeando, está maltratando a uno de sus hermanos. Y él, en vez de esperar, tiene ese ímpetu, se va al egipcio, lo mata. Y creo que él empezaría a pensar que así empezaría la liberación de su pueblo. A través de Dios me va a utilizar para liberar al pueblo, ha puesto esto en mi vida y yo ya voy a empezar. Yo creo que Moisés piensa que tiene ya un derecho sobre los hermanos hebreos. Pero fíjate lo que ocurre en Hechos 7:24, cuando están discutiendo dos hebreos y se acerca a Moisés y le dice, oye, ¿por qué estáis discutiendo? ¿Qué es lo que pasa? Y uno de los hebreos le dice, ¿quién te ha puesto a ti por gobernador sobre nosotros? ¿Acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? ¡Wow! Moisés se queda parado y dice, me han descubierto, han revelado, si esto llega a los oídos de Faraón, me van a quitar de en medio. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que huir al desierto. Y se pasa 40 años en el desierto. Tiene que huir a la tierra de Madián. ¿Tenía una promesa, tenía un llamado Moisés? Sí. ¿Escuchó la dirección en el momento exacto? No. Se precipitó y eso lo llevó a la puerta trasera del desierto. Seguramente fue un tiempo difícil para Moisés. Un tiempo necesario, un tiempo que Dios iba a utilizar para trabajar en su vida, en su carácter, en su forma. Dios lo iba a procesar en esos 40 años, pero Moisés se adelantó a la dirección de Dios, porque Dios no le había dado todavía una dirección. Yo no sé tú, pero yo he sentido hacer algo, pero Dios no me ha dicho ahora. Yo lo he hecho y me he metido en problemas. Eso me ha costado lágrimas, me ha costado sufrimiento, me ha costado frustración. Y ahí el enemigo te pega una paliza increíble porque tú no vales para esto, estás equivocado. ¿Ves? Dios no te ha hablado. Dios no tiene un propósito contigo. Tú no tienes ese llamado. Tú eres uno más.
y te pasas 40 años en el desierto. Están los otros tipos de personas con las que yo también me siento identificado. Y este tipo de personas son los que se toman un descanso perpetuo, se acomodan en su tiempo de desierto. Josué ya es el sucesor de Moisés, Josué está liderando, está al frente del pueblo y desde que salen de Egipto hasta que llegan a Sinaí hay un año, aproximadamente un año. Y desde el Sinaí hasta que llegan a Cades Barnea, entre el desierto de Cades Barnea y el desierto de Tarán, dice que hay unas 11 jornadas en Deuteronomio, aproximadamente unos 11 días. O sea, estaban ahí en la tierra prometida. Y dos tribus, la tribu de Rubén y de Gad, se acercan y le dicen: Josué, mira, sabemos que esta no es la tierra prometida. Sabemos que esto no es Canaán, pero aquí estamos tranquilos. Aquí hay riqueza agrícola, hay pasto, estamos bien. No nos hagas cruzar el Jordán. Déjanos quedarnos aquí estamos bien. Josué le dice: no. Mientras vuestros hermanos están batallando, ustedes tenéis que estar en la tierra. Para conquistar la tierra prometida, ustedes tenéis que estar también batallando. Estas tribus se asentaron, se acostumbraron a ese tiempo de desierto. Lo que estaba a 11 jornadas, tardaron 39 años más en llegar. Yo no sé si hasta aquí tú te puedes llegar a sentir identificado con algún tipo de persona. Yo me he visto en los dos. En los que me he precipitado y en los que he visto ya la situación ha sido tan natural y he normalizado mi situación que he dicho: yo soy para estar aquí ya. Dios se ha equivocado conmigo, mi propósito no es el que yo pensaba o el que yo creía o sentía. Hay muchos desiertos en nuestra vida y, como digo, ese tiempo de arena he aprendido que es necesario, porque en el desierto Dios nos va a procesar, en el desierto Dios nos va a formar, en el desierto veremos la mano de Dios obrando y protegiendo nuestra vida, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos bendice, veremos cómo esa nube nos protege, como el sol abrasador no nos mata de una insolación y como el frío no nos mata de una hipotermia. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es duro? Es duro. Pero ese tiempo de arena es necesario. Yo me imagino que Moisés, en esos 40 años antes de realmente escuchar la voz y la dirección de Dios, se pensaría: me he equivocado. Quizás yo no era el libertador. Quizás ese Dios de los hebreos no era el que me estaba dando la dirección ni el que me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Quizás yo, por mi ímpetu. Pero fijaos, ese hombre que empezó su ministerio matando a un hombre, luego recordaremos que es uno de los hombres más mansos. Y ese es Moisés. En el desierto, en ese tiempo que pasamos, tendremos días muy difíciles, días en los que esa arena se nos meterá en el corazón. Tendremos ese tiempo difícil en el que esa arena, esa neblina nos nublará la visión y el llamado y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. En ese tiempo de arena, esa arena se nos meterá en el alma y nos dañará. Pero aún así, Dios está en este desierto con nosotros. Amén. Mira, el Señor me preguntaba, me decía: ¿por qué dejas de agradecerme? Si estás en el desierto, si estás viendo la dificultad, pero aún así yo te estoy guardando, te estoy sosteniendo. ¿Por qué dejas de agradecerme? ¿Por qué te vuelves ingrato? Hay una palabra en las Escrituras que dice: aunque la visión tardare, ¿qué? Vemos que
en estos dos tipos de personas, en los que se adelantan y en los que se asientan, en los dos hay un peligro. Porque si te asientas en el desierto, alargas la espera. Si te adelantas a escuchar la voz de Dios, alargas la espera. Entonces, no corras, pero tampoco te conformes. Simplemente espera a escuchar la voz y la dirección de Dios. ¿Amén? Mira, hay distintos personajes, distintos hombres y mujeres en la palabra que fueron formando, Dios formó su carácter en los tiempos de dificultad. ¿Os acordáis de José, el soñador? José, uno de los más pequeños de los hermanos, llegó, sí, es verdad, todos sabemos la historia y sabemos que fue vendido por sus hermanos, fue metido injustamente en la cárcel, pero luego llegó a ser gobernador y luego llegó a ser la segunda persona más importante. Pero ¿qué me dices de los desiertos que tuvo que pasar? Rechazo, odio, injusticia, falso testimonio. Yo creo que esos desiertos duelen más que una bofetada a mano abierta, porque esos son los que te dañan el alma. Fue necesario, porque en el momento crucial de su vida, Dios lo iba a utilizar para tener misericordia con aquellos que más daño le hicieron. Dios lo iba a utilizar para traer bendición a su casa y a la nación. Pero necesitó ser procesado en esos tiempos de arena. ¿Recordáis a David? Un simple pastorcillo. Los psicólogos dicen que uno de los mayores sentimientos más duros y más difíciles de superar es el desprecio. En el Salmo 69, David habla precisamente del desprecio de su familia, el desprecio de sus hermanos y de los hijos de su madre. Él lo dice literalmente en el Salmo 69. David tuvo que experimentar ese olvido de su propio padre cuando Samuel viene a ungir a sus hijos y le dice, ¿dónde están tus hijos? Estos son tus hijos, estos son mis hijos. ¿Aquí están todos? Ah, no, hay uno, pero está cuidando las ovejas. David no solamente tuvo que enfrentar el gigante, sino que también tuvo que enfrentar el desprecio, el desierto de ese desprecio. Esa frustración también de ver cómo sus hermanos estaban en un campo de batalla y él estaba cuidando simplemente ovejas y corderos. Ese desierto de David fue injusto porque también fue perseguido por el propio rey. Pero fijaos, en estos dos casos, por ejemplo, por poner dos y no alargarme mucho, desde el sueño que Dios le da a José hasta que es el segundo gobernador del pueblo, tiene que pasar tiempos de arena. Desde que Samuel derrama el aceite sobre la cabeza de David hasta que le fue dada y puesta la corona en su cabeza, fue necesario en ese proceso pasar por tiempos de arena. Desde la promesa que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, hasta que se cumpla, tendremos que pasar por esos tiempos de arena. ¿Amén? Amén. Como digo, he visto siempre los tiempos de arena, tiempos difíciles. Con el tiempo, no digo que lo haya aprendido, pero estoy en un intento forzado, porque no me queda otra, de entender que Dios está trabajando con mi vida. Israel tuvo que pasar, si no recuerdo mal, por 7 desiertos. En cada desierto pasaron ciertas cosas. Un tiempo de proceso, cuando estaban a nada, pero fue un tiempo de proceso necesario para Dios trabajar con su pueblo. 40 años comiendo maná.
¿Quién ha probado las tortitas de Cristóbal? ¿Quién ha probado los croissants rellenos de pistacho que hace Sofía? Pero imaginaos 40 años comiendo croissant de pistacho y tortita. Tortita con codornices, tortita con arroz, tortita con nocilla. 40 años, hermano. Pero Dios fue fiel. Y nada le faltó. Dios estuvo con ellos. Tuvieron que pasar por esos 40 años. Pero Dios estuvo con ellos. Hay unos puntos que me gustaría dejaros en el día de hoy. Hay 4 puntos en los que yo me siento identificado y en los tiempos de arena que he vivido y que estoy viviendo en mi vida, trato de ponerlos en práctica porque es como yo lo veo. El primer punto, ¿me lo puedes poner, por favor, Iván? Es que en el desierto tú y yo somos cuidados. Somos cuidados, por ejemplo, del sufrimiento, del dolor. Somos cuidados de la misma muerte. Mira, en el Éxodo 2.15, ¿puedes ponerme Éxodo 2.15? En Éxodo 2.15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, cuando ya Moisés mató al egipcio, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Moisés huyó por su vida. Ese desierto Dios lo utilizó para proteger la vida de Moisés. En Deuteronomio 2.7, porque muchas veces, ve poniéndome Deuteronomio 2.7, muchas veces pensamos que estamos en el desierto y que el desierto es un tiempo de dificultad, es un tiempo de escasez, es un tiempo muy duro, pero dice en el 2.7, dice, Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años y sigue diciendo, ¿pero qué? Jehová tu Dios ha estado contigo. Hermano, nada te ha faltado. Nada. Yo he pasado por desiertos económicos, como la mayoría de los que estamos aquí, y Dios, yo no sé cómo lo ha hecho. Al final del mes todo se ha pagado. Y yo he mirado atrás y he dicho a mi mujer, ¿pero cómo? Si es que no había. He visto que Dios ha dicho, yo estoy contigo en el desierto y nada te ha faltado. El segundo punto es que en el desierto veremos a Dios. Mira, en el desierto Moisés tuvo un de repente como en Pentecostés. Moisés está 40 años en el desierto y de repente un día sale a pastar con las ovejas, con las cabras, como de costumbre, un día más. Una rutina más. Y ve que en lo alto del monte está ardiendo una zarza. Voy a ir para allá. Y Moisés va para allá. Y cuando llega, dice en Éxodo 3.2, le da unas órdenes. La primera orden que Dios le da a través de una zarza ardiendo que no se consumía es párate. Muchas veces nosotros mismos estamos en el desierto y estamos locos, vemos cualquier cosa y estamos ya locos por salir. Y Dios nos dice, párate. Segunda instrucción, quita tu calzado, porque la tierra que estás pisando es santa. ¿Santa? ¿Santa? ¿Arena? ¿Piedra? ¿Animales? ¿Insectos que con solo un roce pueden acabar con mi vida? Esto es tierra santa. Tierra santa será cuando yo ya esté en Canaán, cuando esté en la tierra prometida, cuando yo ya esté en libertad, cuando esté en tranquilidad.
¿Esto es tierra santa? Sí, es tierra santa, porque yo estoy contigo en el desierto, porque la zarza soy yo. Y yo te estoy hablando cara a cara. Yo estoy contigo en el desierto. Y déjame decirte una cosa, hermano. Si Dios está contigo en el desierto, ese desierto es santo. Ese desierto es un desierto angosto, un desierto duro, pero ese desierto es tierra santa. Está Elías en la cueva, muerto de miedo. Elías no sabe lo que hacer y el Señor ¿qué le dice? Elías, ¿qué haces aquí? Utiliza un complemento circunstancial del lugar. Mi profesora de literatura diría, te como la cara llena. ¿Qué haces aquí? No ¿qué haces ahí? ¿Qué haces allí? No, ¿qué estás haciendo aquí? Porque el Señor estaba con Elías. El Señor estaba con Moisés en esa zarza. El Señor está contigo y conmigo. Y nos está diciendo, yo estoy contigo. Nada te va a faltar. Tercer punto. Dice que en el desierto se cumplirá el propósito de Dios. Allí veremos y experimentaremos el para qué estamos en el desierto. Este para mí ha sido el punto más difícil de entender. ¿Para qué estoy yo en este desierto? ¿Para qué estoy yo en este tiempo de arena, Señor? ¿Para qué es necesario? Mira, en Éxodo 3:9, el Señor dice, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con lo que los egipcios oprimen a mi pueblo. Ese es el para qué de Moisés. Ahí ya Dios le está dando la instrucción, le está dando el para qué, le está dando el por qué. Yo he visto la opresión, he visto el sufrimiento de mi pueblo y tú vas a liderar a mi pueblo hacia la tierra prometida. Tú y yo estamos en un desierto. Tú y yo hemos pasado por un desierto, o tú y yo estaremos en un desierto porque Dios nos va a procesar porque ha visto nuestra necesidad, ha visto nuestra familia, ha visto nuestra iglesia, ha visto nuestro entorno, pero dice, no estás preparado, tengo que trabajar contigo, tengo que procesarte. En el cuarto punto veremos a Dios en toda su potestad, en toda su majestuosidad, en toda su plenitud. Mira, en el cuarto punto vemos en Éxodo 4, del 1 al 9, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. El Señor le está hablando ya a Moisés, le está dando instrucciones. Ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Esa muchas veces es la duda que nos invade y quiere robar la bendición de parte de Dios en nuestra vida. ¿Será que Dios realmente me habló? Cuando yo estoy en este tiempo de dificultad, ¿será que Dios me dio esa palabra? Sigue diciendo, Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Échala en tierra. La echó en tierra y se hizo culebra. Y Moisés huía de ella. Sigue diciendo, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y fíjate en este detalle, tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Sigue diciendo, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová
el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo voy a empezar a hacer contigo algo sobrenatural, Moisés. Algo tan natural como un trozo de madera. Yo voy a hacerlo sobrenaturalmente una culebra. Siempre había una culebra, siempre había una serpiente en esa vara. La serpiente habla de la humanidad, habla de lo natural en nuestra vida. Pero sigue diciendo, le dijo además Jehová, mete tu mano, porque es normal, Moisés estaba indeciso, estaba inseguro. Señor, he estado mucho tiempo en el desierto se ha metido dentro de mí y hay mucha inseguridad, yo necesito que tú me des más palabras de confianza. Y le dice, vale, si esto no te ha resultado suficiente, mete tu mano en el seno. Metió la mano en el seno y cuando la sacó, su mano estaba leprosa como la nieve. Si esto no es suficiente, dice en el 7, vuelve a meter tu mano en el seno, y cuando la volvió a meter, estaba sana, de carne. En el 8 dice, si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarán las aguas del río, derramarás en tierra y se cambiarán. Y dice en el último, en el 9, aquellas aguas que tomarás del río se harán sangre en la tierra. O sea, Dios le está diciendo, Moisés, mira, tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo. Y si no te creen, yo te voy a dar una, otra y otra y otra, para que sepan que yo soy el que te está mandando. Para que sepan que yo soy el que estoy contigo. Para que sepan que esos años en el desierto no han sido en vano, sino que yo he estado trabajando contigo, te he estado formando y he creado un carácter que ahora sí puedo trabajar contigo. Hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención y es el detalle de la culebra. ¿Habéis visto, os acordáis de Fran de la Jungla? ¿Os acordáis, no? Por esa risa creo que sí. Fran de la Jungla sacaba una escoba, yo no sé de dónde, pero sacaba siempre una escoba cuando veía una serpiente y siempre decía, no se te ocurra nunca cogerla por la cola. Siempre tienes que cogerla por la cabeza. La cabeza es el sitio seguro. Y a mí cuando yo leí esto, yo decía, ¿por qué le dices que tome a la serpiente por la cola? Hermanos, si nosotros tomamos a la serpiente por la cola, Dios va a tomar la zona peligrosa por la cabeza. Dios nos va a liberar. Dios nos va a proteger. Esa misma vara que se convirtió en culebra, algo natural, Dios lo utilizaría de una forma sobrenatural, porque tiempo después veremos cómo Dios utiliza ese trozo de madera para abrir el mar. Cómo utiliza ese trozo de madera para golpear la roca y que salga agua. Dios utilizará lo que tú y yo tenemos natural para construir algo sobrenatural. Me gustaría en esta mañana, no quiero alargarme, quiero dejarlo aquí, porque me gustaría que subiese el grupo de alabanza y pudiésemos tener un tiempo para poder meditar en estos puntos. El desierto es un tiempo difícil, pero es un tiempo donde vamos a ver cómo Dios nos cuida. Es un tiempo de sufrimiento y de escasez, pero vamos a ver cómo nada nos va a faltar. Es un tiempo donde veremos cómo la mano de Dios nos sostiene.
El tiempo de arena, el tiempo de desierto es un tiempo donde veremos cómo Dios actúa de una forma sobrenatural en nuestra vida. Ese tiempo de arena, hermano, es necesario. Y yo quiero animarte en esta mañana a que todos y cada uno de nosotros nos esforcemos en ver ese desierto por el que estamos pasando como un tiempo no solamente necesario, sino como un tiempo santo. Porque en el desierto es donde Dios se va a encontrar contigo y conmigo. La tierra prometida ya está ahí. Está esperándonos. El tiempo donde vamos a tener alegría, donde vamos a tener gozo. La vida cristiana no es una vida de sufrimiento y de cruz y de pena y de... No. La Biblia dice que iremos ¿de qué? De victoria en victoria. Pero Dios tiene que transformar nuestro carácter. Dios tiene que trabajar primero con el obrero antes que con la obra. ¿Y sabes qué? La familia es la obra. La iglesia es la obra. Nuestro círculo es la obra. Nosotros somos los obreros. Y aunque no me guste, yo quiero que Dios siga trabajando conmigo.